Capítulo 61. El almuerzo al mediodía resultó ser sopa de champiñones. Bay dijo que fueron plantados por él mismo en la mina y que estaban limpios. Los hongos crecían rápidamente y la cantidad que sobró fue suficiente para comer durante varios días. Anse escuchó esto y silenciosamente se encogió de nuevo en la esquina. Bay se veía tan amable y amistoso, pero, inesperadamente, era un asesino de hongos. Aún así, se había convertido en cómplice de comer hongos. Antes de comenzar a comer, notó que Lu Feng lo miraba. Anse pensó que el coronel debía estar recordando el plato de sopa de champiñones que no pudo comer antes de dejar la base. Parecía ser un arrepentimiento y a los humanos no les gustaba esto, así que parecía que la comida de hoy lo compensó. Después de la comida, Bay los llevó a ver las reservas de cereales. No había mucho, solo unas setas, tiras de carne seca y un paquete de sal. La carne fue almacenada desde antes, explicó Bay. Las trampas pueden atrapar pequeños monstruos. Dicen que comerse monstruos demasiado extraños puede provocar una infección. Así que comemos los que no son demasiado extraños y parecen animales. Los monstruos de baja variación se pueden comer 24 horas después de la muerte. Mis tíos tenían razón. Lu Feng le preguntó, ¿qué monstruos hay aquí? Hay pájaros, muchos lagartos y ratones grandes, respondió Bay. Sin embargo, después de la tormenta de arena, vi dos cosas particularmente feas. Bay habló con un rostro ligeramente pálido. Eran extraordinariamente grandes y temía que me encontraran. Solo los miré a través de un telescopio, nunca antes había visto cosas así. ¿Sabes lo que son? Eso debería ser de las colinas del este. Originalmente, el nivel de contaminación no era alto, dijo Lu Feng. Sin embargo, en los últimos 5 días, hubo un accidente magnético que resultó en una mutación secundaria y aparecieron monstruos de tipo mixto. Sí. La voz de Lu Feng era un poco apagada. Los pequeños monstruos convergerán a través de la cadena alimentaria en grandes monstruos mixtos. La cara de Bay se puso un poco blanca. Anse escuchó las palabras de Lu Feng. Se podría imaginar que los monstruos se mataban y se devoraban entre sí, disminuyendo el número de monstruos, pero aumentando enormemente el nivel de mutación. Quizás aún más terrible era que lo mismo estaba sucediendo en todo el planeta. Cada día se volvía más caótico que ayer. Lu Feng miró a Bay. La forma y el color de sus ojos se combinaban con su contorno frío y nítido. Obviamente, Bay no estaba acostumbrado a mirar al coronel y quitó un trozo de pintura de la mesa. Lu Feng preguntó, ¿alguien ha mutado alguna vez en la cueva? Sí, algunos tíos fueron mordidos por monstruos y luego mordieron a otros. ¿Qué hiciste? Dejarlos ir. El comunicador aún no trabajaba, pero el coronel cumplía con sus deberes. Por la tarde, Lu Feng pidió prestados lápiz y papel a Bay y documentó brevemente la situación aquí. La tarde era tiempo de descanso. Solo había un generador en toda la mina que se podía usar y la línea también estaba húmeda y envejecida. Solo una habitación vacía en toda la mina tenía electricidad y vivían ahí. Anse se dio una ducha, se secó la cabeza y se apoyó en la cama para jugar con los imanes. En la mina, los imanes estaban por todas partes. Sostuvo una pieza en cada mano y juntó los dos polos del imán, tratando de tocarlos entre sí. Claramente, solo había aire entre los dos imanes negros, pero no importaba cuánta fuerza usara, no podía permitir que se acercaran. Era como si una fuerza invisible los empujara hacia afuera. Frunció el ceño, sin saber por qué estaba pasando esto. No entendía mucho del conocimiento humano, al igual que los humanos no podían entender gran parte del conocimiento del mundo. Aún así, obstinadamente quería juntarlos. Sintió que mientras usara suficiente fuerza, podría presionarse junto. Se escucharon pasos y Lu Feng entró en la habitación. Su abrigo había sido lavado por Anse y ahora se estaba secando al aire. Anse miró hacia arriba y vio que el coronel solo vestía un chaleco negro de estilo militar en este momento. Las suaves y elegantes líneas de los músculos de los brazos y los hombros quedaban al descubierto. Las perneras del pantalón de su traje de combate estaban metidas en botas negras, lo que lo hacía lucir más erguido y hermoso. Su cabello estaba simplemente cepillado y un poco desordenado, su frente cubierta con brillantes gotas de agua. Anse lo miró. Después de dejar atrás el uniforme del juez y la placa, Lu Feng parecía ser solo un joven oficial prometedor con autoridad. A pesar de que sus cejas todavía estaban tan frías como el pasado y la temperatura de los ojos verdes no había aumentado, Anse sintió que esta persona estaba mucho más relajada. Anse recordó de repente que, según el método de la edad humana, los 20 eran claramente una época en la que todo apenas comenzaba. La persona de unos 20 años estaba mirando al comunicador, pero el comunicador simplemente repitió el mismo mensaje. Lu Feng apagó el comunicador, lo colocó sobre la mesa y se sentó junto a Anse. En cualquier caso, no había forma de juntar los dos imanes, por lo que Anse miró a Lu Feng. Lu Feng habló a la ligera, se rechazan entre sí. Anse frunció el ceño.
Lu Feng tomó los dos imanes y los colocó en direcciones opuestas. Los dos imanes se unieron rápidamente antes de que Lu Feng los arrojara a un lado. Anse los recuperó y volvió a jugar con ellos. No importa cuántas veces lo intentó, el resultado fue el mismo. Había una resistencia insuperable entre los mismos dos polos y nunca se podían juntar. Mientras tanto, los polos opuestos tenían una atracción inimaginable y solo era necesario colocarlos un poco más cerca el uno del otro para unirse automáticamente. Anse preguntó, ¿qué hay entre ellos? Era un hongo y Anse no había tomado clases de física. El conocimiento de las dos personas no podía explicar ese fenómeno. Lu Feng respondió, el campo magnético. ¿Es lo mismo que el campo magnético artificial? Sí. No puedo verlo. No puedes verlo. ¿Por qué no podemos verlo? Lu Feng lo metió en la colcha. Muchas cosas son invisibles. Anse tarareó. La colcha estaba un poco caliente, así que extendió los brazos y los hombros afuera. Lu Feng vio aparecer un moretón azul en el escote de la suave camiseta blanca de Anse y extendió la mano para bajarla. La piel originalmente suave e impecable blanca lechosa estaba ahora llena de rastros azul-violeta que eran muy uniformes, hasta el punto en que no se podía encontrar la fuente. Anse no habló. Simplemente quitó la mano de Lu Feng y restauró su cuello. Los ojos de Lu Feng todavía estaban enfocados allí. Naturalmente, reconoció estas marcas. Si la base necesitara torturar a los reincidentes para obtener confesiones, usarían tortura eléctrica de alta intensidad. Nadie podía soportarlo y confesaría. Las secuelas de la electrocución eran diversas, desde problemas físicos hasta psicológicos. Las marcas en la piel eran solo una de ellas. Muchas personas nunca podrían deshacerse de esta dolorosa pesadilla por el resto de sus vidas. Sin embargo, Anse simplemente se envolvió con la colcha con fuerza y bajó ligeramente los ojos mientras decía con calma, ya no duele. Lu Feng vio esta expresión tranquila. A veces quería intimidar a esta persona y otras veces quería tratarlo bien. Lu Feng vio a Anse retorcerse en la cama para dejar espacio para que se acostara. La cama no era muy grande, por lo que estuvieron muy cerca una vez que Lu Feng se acostó. Anse vio una nueva cicatriz en el brazo de Lu Feng que parecía ser causada por un objeto contundente. Esto no fue todo. También tenía leves magulladuras y rasguños en los hombros. Anse extendió la mano para tocar el más largo, pero a mitad de camino tenía miedo de lastimar al coronel y retiró la mano, acurrucándose en la colcha. Los ojos del coronel parecían apacibles. Duerme. Anse tarareó y cerró los ojos. Sus pestañas proyectan una tenue sombra a la luz, haciéndolo lucir más suave y tranquilo. Estaba relajado por todas partes y Lu Feng podía reconocerlo fácilmente. Este pequeño heterogéneo parecía tan seguro que Lu Feng no lo lastimaría a pesar de que su cuerpo estaba cubierto de marcas de la electrocución. No era la primera vez que estaba desconcertado por las acciones del otro. Por ejemplo, la noche en que salió de las puertas de la ciudad y no tenía a dónde ir, Anse le había dicho tan descuidadamente que podía quedarse ahí. En ese momento, Lu Feng pensó que el niño tenía otras intenciones o era tan simple como su apariencia, como si no supiera que la gente no debería invitar a extraños a pasar la noche. Lu Feng pensó esto y tuvo que preguntar. ¿No estás asustado de mí? Anse era interrogado y abrió lentamente los ojos. En la penumbra, sus ojos parecían estar cubiertos por una suave y hermosa niebla. Había pasado poco tiempo desde que parecía haberse quedado dormido y su voz era hosca. ¿De qué debería tener miedo? Lu Feng no habló. Simplemente apoyó la parte superior de su cuerpo y miró a Anse con los ojos pesados. Su otra mano tomó la pistola junto a la almohada y el cañón frío tocó las mejillas de Anse. Anse vio esto y frunció el ceño ligeramente. Pareció enojado de nuevo cuando apartó el arma y se dio la vuelta, también quitando la colcha con esta acción. Lu Feng miró el cuello delgado y los hombros delgados que se ondulaban ligeramente con su respiración. Una persona así parecía fácilmente herida pero también fácilmente protegida. Después de mucho tiempo, Lu Feng apagó la lámpara y se volvió a acostar. El cuerpo de Lu Feng hizo que la cama se hundiera ligeramente y la parte de la colcha que Anse retiró le fue de vuelta. Era como en una noche de verano, la cola de una libélula moviéndose suavemente sobre la tranquila superficie del lago. Las ondas tocaron algo más que el agua plácida. En el silencio, no podía decir si eran las emociones lo que lo impulsaba o una acción subconsciente, pero Lu Feng abrazó a Anse por detrás. Su brazo presionó el brazo de Anse y Anse se movió ligeramente. Al principio, Anse planeó alejarlo, pero no tenía dónde colocarlo. Por lo tanto, lo movió un poco hacia arriba y colocó sus dedos en el antebrazo de Lu Feng tal como solía hacer al rodar el micelio en la piedra o el tronco de un árbol a su lado. Lu Feng sintió sus movimientos. La voz de Anse era muy ligera. ¿No tienes miedo de que te infecte? Lu Feng no respondió, al igual que Anse no había respondido a su pregunta en este momento. El juez creyendo en una especie heterogénea o una especie heterogénea creyendo en el juez, se desconocía cuál era más absurdo, por el motivo que fuera.
Quizás el día en que se conocieron fue el comienzo de la historia más ridícula en el mundo. Sin embargo, en la oscuridad donde no se podía ver la cara de nadie, no parecía importar lo que hicieran en este lugar aislado en este momento desconocido. Se olvidó todo, se consintió todo. Al escuchar este suave sonido de respiración, Lu Feng cerró los ojos. Capítulo 62. Anse soñó. Lluvia, el sonido de la lluvia. Las gotas de agua golpean las hojas anchas, fluyendo por las venas escalonadas y goteando en los bordes, cayendo en los arbustos o por las raíces de los árboles viejos, filtrándose en el suelo húmedo. En la temporada de lluvias, parecía haber experimentado muchas de esas escenas. Su memoria comenzó desde allí, cuando en todo el mundo estaba lloviendo. Flotó desde una cubierta de paraguas en forma de hongo y fue arrojado al suelo por el viento antes de que lloviera. Parecía estar dormido hasta que olió el vapor de agua húmedo después de la lluvia. Todo estaba fuera de su control. En el suelo húmedo, el micelio se extendió, creció, se dividió, se extendió hacia afuera y convergió. Pasó de una espora más pequeña que la grava a una masa de micelio y luego sacó el tallo para hacer crecer una cubierta de paraguas. Todo era lógico. Los hongos, a diferencia de los humanos, no necesitaban ser enseñados de generación en generación. No tenía ninguna impresión del hongo que lo había producido. Simplemente sabía claramente lo que quería obtener en el suelo, como si fuera su propia experiencia. También sabía cuándo debía nacer, qué debía hacer y cuándo debía morir. Su misión en la vida era producir una espora. Entonces crecería, él moriría y la espora seguiría creciendo. Bajo la lluvia, desde la antigüedad, innumerables esporas habían caído a su vez. El sonido de la lluvia sonó en sus oídos y a su alrededor. Estaba en su cuerpo, su mente y sus recuerdos. Estaba en todas partes, como instando a que sucediera algo. Lo que siguió fue una especie de fluctuación del cielo distante, un vacío sin límites, un horror sin límites hasta que abrió los ojos. El reloj de cuarzo que colgaba de la pared indicaba que eran las 9 de la mañana. No había nadie a su alrededor y estaba envuelto en la colcha. Sin embargo, la sensación de ser abrazado por Lu Feng parecía persistir, el calor permanecía en su piel y lo quemaba. Lu Feng originalmente había sostenido la parte superior del cuerpo y los hombros de Anse hacia abajo, pero en medio de la noche, Anse se sentía incómodo al ser presionado y puesto debajo. Los brazos del hombre bajaron un poco y se colocaron en su cintura, la palma de sus manos cerca del vientre de Anse. Cuando era retenido por Lu Feng, parecía poder aislar el peligro exterior. Se sentía muy tranquilo, pero esta persona era el mayor peligro. Anse no podía recordar qué tipo de humor estaba cuando se quedó dormido. Anse miró todo lo que tenía delante, vacío de pensamientos. Movió los dedos, sus huesos empapados de suavidad. Era como si hubiera dormido demasiado tiempo y no tuviera energía en su cuerpo. La atmósfera a su alrededor era húmeda como si acabara de llover. Recordó el sueño extraño y bizarro mientras se sentaba en la cama, estirando los brazos. Fue tan cruel quitar la espora de su estómago. Solo un oficial con el apellido de Lu lo haría de esta manera. Controló el flujo de la espora en su cuerpo. 3 minutos más tarde, el micelio blanco se estiró y la espora apareció en la palma de su mano derecha. Una pequeña espora había tenido solo la mitad del tamaño de un puño cuando se colocaba en su cuerpo. Ahora era del mismo tamaño que su puño. Lo examinó cuidadosamente con la luz del vapor. Al final del micelio de la espora había ramas sutiles con forma de cuerno, blancas y transparentes como copos de nieve que habían comenzado a cambiar de forma. Lo tocó con la mano izquierda y extendió el micelio para envolverlo afectuosamente. Podía sentir su viva energía. Estaba a punto de madurar. No sabía exactamente cuándo maduraría la espora, pero debía ser pronto. Su micelio ya no se enredaría y se convertiría en un hongo que podría sobrevivir de forma independiente. Una vez que madurara, lo dejaría automáticamente como si lo llevara el viento. Plantar una espora era el instinto de un hongo. ¿Dónde lo plantaría? ¿Crecería en un futuro lejano? Anse no lo sabía. Simplemente sintió el desmayo antes de irse, como si todas las cosas del mundo parecieran estar separadas. En este momento, hubo un ruido en el pasillo. Su espora levantó su micelio y parecía estar escuchando el sonido. Luego lo movió de manera temblorosa, rodando hacia la fuente del sonido como un polo de un imán al polo opuesto. Anse extendió la mano y la apretó con fuerza. Afortunadamente, antes de que Lu Feng entrara, volvió a poner esta cosita en su cuerpo. Lu Feng se paró en la puerta y lo miró con las cejas arqueadas. «Levántate», dijo. Anse se levantó obedientemente para comer y pasaron los días siguientes así. Anse ayudaba a Once Bei a cocinar y limpiar la mina, mientras que Lu Feng salía a menudo. Anse temía que no volviera, pero el coronel estaba a salvo en todo momento. A veces, atrapaba un pequeño pájaro volador y se lo entregaba para cocinar. Más a menudo, se quedaban en la cueva sin nada que hacer. Después de leer todos los libros aquí, Anse le leyó una historia de amor y un libro completo de ilustraciones de armas a pedido del coronel, que era demasiado vago para leerlo él mismo. Finalmente,
Comenzaron a jugar al ajedrez con piedras pequeñas. Eran juegos muy simples como 5 en fila, ajedrez volador, etc. Lu Feng le enseñó primero y luego jugaron juntos. Anse perdió más y ganó menos. En secreto sospechaba que el coronel había tirado el juego las pocas veces que ganó porque cada vez que ganaba, el coronel sonreía levemente. En la cena, Once Bei les dijo, tienen una gran relación. Había algunas personas en la cueva que estaban enamoradas y el abuelo les dio un certificado de matrimonio. Once Bei suspiró suavemente y dejó a un lado sus palillos. Dijo, quiero enamorarme, pero no hay otras personas aquí. Lu Feng guardó silencio mientras Anse consolaba a Once Bei, hay gente en la base. Aunque solo eran 8.000. Once Bei pareció reconfortado y recogió sus palillos de una manera enérgica. Después de 7 días, la comunicación aún no se restableció. Once Bei les contó la desafortunada noticia de que no había suficiente comida durante 2 días. Tenían que ir a las ruinas de la ciudad a varios kilómetros de distancia para buscar suministros. Así, dejaron algo de comida seca para el abuelo y colocaron los hongos y cecina restantes en sus mochilas, así como varias botellas de agua. Once Bei tomó una pequeña estufa de alcohol de la cocina. Antes de que murieran todas las personas de la mina, solían ir a la ciudad a buscar suministros para estar bien equipados. En el pasado, este solía ser un camino de tierra que podíamos recorrer en bicicleta. El tono de Once Bei estaba ligeramente disgustado mientras hablaba. Ahora está tan arenoso que es imposible montar. Anse miró de mala gana las bicicletas apiladas en la esquina antes de irse. Nunca antes había visto algo así. Lu Feng apoyó los codos en los hombros de Anse y habló con pereza. Una vez que regresemos, te llevaré a dar un paseo. Mientras preparaban todo y estaban listos para abrir la tapa en la parte superior de la cueva, se escuchó el sonido de pasos lentos y pesados desde las profundidades de la cueva. Anse se volvió. Bajo la tenue luz, un anciano flaco se agarró a la pared y dobló la esquina. Su cabello estaba gris y desparramado mientras las comisuras de su boca temblaban como una vela agitada por el viento. Once Bei dio un paso adelante. ¿Abuelo? Los ojos borrosos del anciano lo miraron sin expresión ni reconocimiento. El anciano simplemente abrió la boca y declaró, yo también iré. Once Bei le sujetó el hombro. Quédate aquí. Regresaremos en 1 o 2 días y traeremos comida. El anciano habló con su voz todavía ronca. Yo también iré. No importa cómo Once Bei trató de persuadirlo, el anciano solo dijo esta oración. Su rostro estancado mostraba una sobriedad inusual debido a esta persistencia. Once Bei se vio obligado a mirar a Lu Feng. Lu Feng miró fijamente al anciano durante mucho tiempo antes de finalmente decir, llévalo con nosotros. Once Bei respondió ayudando al anciano a salir. Los pasos de esta persona vacilaban y cualquiera que lo viera sabría que su vida crepuscular estaba llegando a su fin. En la boca de la cueva, Lu Feng dijo, lo llevaré. Once Bei negó con la cabeza y colocó a su abuelo boca arriba. El abuelo es muy ligero. Anse miró el cuerpo flaco del anciano. Su enfermedad lo había consumido hasta que solo quedaba un esqueleto. Llegaron al suelo y la luz del sol caía a raudales. Anse entrecerró los ojos. Tardaría un poco en acostumbrarse de nuevo. Vio que el anciano cerraba los ojos en la espalda de Once Bei. Su rostro estaba cubierto de manchas marrones que aparecerían en los años del crepúsculo de un humano, pero su rostro se veía pacífico al sol. Su boca se movió mientras hablaba. La gente crece en el suelo. Estas fueron las únicas palabras de la boca del anciano en estos días que no parecían tonterías. Miró hacia el cielo gris. En este momento, el cielo estaba ligeramente verde y podía ver la aurora a pesar de que no era de noche. Esto era diferente a antes. Lu Feng le dijo, el campo magnético se está sintonizando. Anse asintió. No sabía el significado de esta oración, pero mientras los polos magnéticos estuvieran bien, todo estaba bien. Caminaron en la arena profunda y poco profunda. En el páramo abierto, era como si fueran la única vida. El viento soplaba desde una distancia desconocida. Durante 10.000 años, 100 millones de años, sopló así. Las criaturas vivientes en el suelo se renovaron. Algunos murieron y otros eran nuevos, pero el viento no cambiaría. Cuando estalló en la grieta de las piedras, se escuchó un extraño gemido en el páramo. Ante este gran grito, Anse agarró espontáneamente la esquina de la manga de Lu Feng y caminó con él. Lu Feng lo miró ligeramente. ¿Debería llevarte? Anse negó con la cabeza. Podía caminar solo. Lu Feng no dijo nada y miró hacia atrás. Pasó mucho tiempo y Anse estaba cansado, tenía los brazos un poco doloridos. Durante los últimos días, a medida que la espora maduraba gradualmente, su fuerza física parecía empeorar. Quería soltar la manga de Lu Feng, pero no quería soltarlo. La muñeca de Lu Feng se movió y Anse entendió lo que esto significaba. Había molestado al coronel, así que lo soltó obedientemente. Luego,
El coronel tomó su mano. Capítulo 63. En el camino, vieron los restos de un avión. La forma del avión era exactamente la misma que en el que voló Lu Feng. Anse estimó la dirección y ese avión debería ser el que se estrelló antes que Lu Feng. Lo había presenciado caer. Después de 3 o 4 accidentes aéreos, ya no vio aparecer los aviones de la base en el cielo. Presumiblemente, la base también había notado este extraño cambio y ya no envió aviones de combate. Aún así, este avión estaba en mejores condiciones que el de Lu Feng. No explotó y todo estaba bien conservado, excepto la desfiguración por los daños. Lu Feng se acercó y sacó la caja negra del avión. Dudó por un momento antes de trepar por la puerta de la cabina agrietada que tenía marcas de mordiscos en el borde. Un monstruo se había comido el cuerpo del piloto. La ropa manchada de sangre se había secado y los huesos estaban esparcidos por la cabina. El cráneo fue enrollado debajo de la consola, de la cual solo quedó la mitad. Había marcas de dientes afilados en el borde. Anse también lo siguió. Hubo un momento en que Lu Feng quería que Anse se fuera para que no se asustara por esta escena. Luego vio los ojos tranquilos de Anse y se dio cuenta de que Anse no tendría miedo de los restos humanos. Debajo de la consola había un manual de vuelo. El manual de vuelo era un libro de referencia para el piloto y registraba los pasos operativos básicos, el uso de instrumentos y diversas soluciones a situaciones inesperadas. Lu Feng extendió la mano y agarró el manual de vuelo. Un desconocido cambio había ocurrido en el manual. La escritura negra había penetrado profundamente en el papel mientras diminutos tentáculos negros se estiraban hacia afuera del color, haciendo que toda la escritura en el papel se distorsionara de formas extrañas, como algún tipo de símbolo maligno. Anse miró el papel y luchó por identificar los caracteres. Esa página trataba sobre varios tipos de fallas del motor. Así fue como supo que el avión se había estrellado por una falla en el motor. Hasta el momento en que el avión se estrelló, el piloto seguía mirando el manual para encontrar una posible solución. Luego, en el momento en que el avión se estrelló, el manual cayó al suelo y la gente murió. Después de ser sacado del avión por Lu Feng y puesto en el suelo, Anse escuchó a Lu Feng decir, el avión en el que estaba también se estrelló debido a una falla en el motor. Anse frunció el ceño. Lu Feng continuó, sin embargo, hubo problemas con otras partes. Anse se preguntó, ¿hay algún problema con la fabricación? Los aviones de combate PJ han realizado misiones de vuelo muchas veces y también han sido sometidos a mantenimiento antes del despegue. Se adelantaron hacia donde esperaban 11B y el anciano. Anse no entendió la causa de la falla del avión y preguntó, entonces, ¿por qué? No lo sé. El coronel rara vez pronunciaba estas 3 palabras. Luego agregó a la ligera como si recordara algo. El PL-1109 también tuvo una falla en el motor, pero aterrizó de manera segura. El PL-1109 era el avión de combate más avanzado de la base. Al escuchar el significado de Lu Feng, parecía que todas las aeronaves estaban ahora en riesgo de caer. No hace mucho, cuando Anse dejó la base humana, miró hacia atrás a la ciudad principal y vio el PL-1109 cayendo lentamente. Resultó que, en ese momento, Lu Feng ya había hecho un viaje al borde de la vida y la muerte. Eso, susurró Anse. ¿Entonces no tomarás un avión en el futuro? Lu Feng no dijo nada y solo frotó el cabello de Anse. Se reunieron con 11B y hablaron brevemente sobre la situación antes de continuar. Todo en su campo de visión era desierto. 11B miró a su alrededor. Realmente hay menos monstruos. Solía haber mucho aquí. Anse sabía lo que esto significaba. Ya fueran grandes o pequeñas, muchas criaturas murieron y se convirtieron en parte de las variantes de tipo mixto. Dado que el número total de monstruos había disminuido, este lugar parecía mucho más seguro, pero los monstruos individuales eran mucho más peligrosos. Sin embargo, todos estos cambios ocurrieron dentro de los 10 días. Los monstruos débiles fueron barridos. Este proceso fue demasiado rápido. Anse recordó al monstruo que se comió el gen con avidez. Sus acciones parecían demasiado impacientes. Había una escena similar en su memoria. Era el final del otoño en el abismo. En invierno, el abismo se volvería húmedo y frío. Después de la nevada, el suelo y los árboles estaban helados. Muchos monstruos ya no saldrían y se esconderían en cuevas cálidas. Para sobrevivir todo el invierno, se matarían furiosamente unos a otros, comiendo desesperadamente más sangre y carne para almacenar nutrientes para el invierno. O remolcarían a los enemigos a la cueva como reservas de alimentos. El mes anterior a la llegada del invierno fue el momento más peligroso y sangriento del abismo. Ahora estaban ocurriendo los mismos asesinatos afuera. El viaje no fue largo. A lo largo del camino, fueron lo suficientemente cautelosos como para elegir rutas ocultas para caminar. Quizás fue suerte, pero no encontraron ningún monstruo horrible de tipo mixto. Partieron a las 8 de la mañana y eran las 9:30 de la mañana cuando una ciudad medio enterrada en la arena apareció frente a ellos. Era grande.
Cuando se acercaron, no se podía ver el final en absoluto. A partir de ahora, los caminos de las ruinas podían verse débilmente entre los interminables edificios. A diferencia de los edificios horizontales regulares de la base norte, estos edificios estaban dispersos e irregulares. Edificios altos y edificios bajos estaban juntos. Los edificios redondos y rectangulares estaban dispersos. El camino era en zigzag y en el centro de la ciudad se alzaba una torre de color rojo oscuro. La mitad del paso elevado se había derrumbado y de él colgaban enredaderas densas y secas. La carretera central contenía edificios de todos los colores, pero debido a que había demasiados colores, se unificaban en la visión de Anse y gradualmente se volvían gris neblinoso. Anse miró a lo lejos. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca se hubiera imaginado que existía una ciudad tan intrincada en el mundo. Si fuera un residente aquí, sería fácil perderse. Las nubes negras oscurecieron el sol. El cielo estaba nublado y cubierto por una tenue niebla. Síganme, les dijo Once Bay. La gente de nuestra mina a menudo viene aquí en busca de suministros y hay una fortaleza en la ciudad. De hecho, está bien vivir en la ciudad, pero les tenemos miedo a los monstruos. El abuelo no sabe por qué, pero la cueva es la más segura. Mi tercer tío solía sentir que la vida en la cueva era demasiado dura y se fue a vivir a la ciudad. Entonces no hubo noticias de él. Once Bay caminó por los edificios y llegaron a un área densamente poblada. Grandes edificios residenciales grises estaban apiñados uno al lado del otro y había una plaza en la distancia. Se podía ver una esfera blanca en el centro del cuadrado. En la tranquila ciudad, solo se oía el sonido del viento que atravesaba los edificios y sus pasos. Lu Feng era responsable de vigilar los alrededores. Como Once Bay llevaba a su abuelo, inclinó la cabeza y dijo, llegaremos poco después de esa plaza. En ese momento, la garganta del anciano emitió un sonido. Sus cuerdas vocales vibraban y emitían constantemente una sílaba fija. Tenía flemas en la garganta y la voz no era clara. Apenas era audible. R.U. Once Bay se preguntó, ¿qué? Los pasos de Lu Feng se detuvieron de repente. Anse miró y encontró a esta persona mirando fijamente la plaza de enfrente. Al momento siguiente, esta persona escupió una pequeña sílaba. ¡Corre! No hubo tiempo para pensar. Anse fue tirado del brazo e inconscientemente siguió a Lu Feng, quien corrió hacia el edificio más cercano. Once Bay no sabía lo que estaba pasando, pero rápidamente lo siguió con su abuelo. Anse estaba familiarizado con la estructura de este conjunto de viviendas. En el momento en que entró en el pasillo, se encontró con un esqueleto vestido de blanco grisáceo, apoyado contra la pared como si estuviera integrado en la pared blanco grisáceo. Sin embargo, no pudo mirar más de cerca. Su cuerpo estaba débil y subió lentamente las escaleras. Lu Feng lo tomó horizontalmente y rápidamente subió las escaleras. La escalera era muy espaciosa y había los cuerpos de 3 inquilinos en el primer piso. Una vez que llegaron al 8º piso, se abrió una puerta y Lu Feng se apresuró a entrar con Anse. Once Bay lo siguió y una vez que entró, Lu Feng cerró la puerta. Todos los muebles de la habitación estaban cubiertos de polvo y había un esqueleto en el sofá de la sala de estar. Era un apartamento de 3 habitaciones y 2 salas comunes. Era de norte a sur y una parte de la sala de estar sobresalía del edificio donde había una gran ventana del piso al techo. Lu Feng bajó a Anse. Respiraba con un poco con dificultad porque acababa de correr demasiado rápido. Anse nunca lo había visto así. Luego, al momento siguiente, vio a Once Bay mirando por la ventana, pálido y con la mirada perdida. Anse miró hacia adelante. Blanco. Un monstruo blanco y esférico de medio piso de altura estaba dando pasos extraños. Estaba casi flotando mientras se movía lentamente ahí con pasos fantasmales. Esto era lo que había visto en la plaza a lo lejos. Anse había pensado que era una decoración blanca, pero en realidad era un monstruo enorme. Llegó directamente a este lado y una vez que estuvo a 2 calles de distancia, Anse vio cómo se veía. Debajo crecía una masa indescriptible de pies grotescos como de pulpos o caracoles. La primera mitad se encargó de caminar mientras que la segunda mitad se arrastró detrás de ella. Su cuerpo era casi redondo y estaba cubierto por una membrana translúcida que cambiaba entre pálido y gris. Debajo de la membrana, había innumerables objetos negros o de color carne que eran difíciles de describir. Eran órganos, tentáculos densos, extremidades u otras cosas que se movían constantemente. Cuanto más se acercaba al vecindario, más detalles se veían claramente. Era un monstruo de tipo mixto que estaba completamente más allá del alcance del entendimiento humano. La ubicación de sus ojos no se podía ver en absoluto. Once Bay lo estaba mirando como si fuera a morir de pánico al momento siguiente. Se estaba acercando. La gente en la habitación contuvo la respiración. Capítulo 64 cruzó la carretera cubierta de arena amarilla y llegó al vecindario. Estaba a solo unos cientos de metros de distancia y los pies suaves se frotaban contra la carretera, haciendo ruidos ásperos.
En esta membrana lisa de color blanco grisáceo, no se podían ver oídos ni ojos. No había tentáculos ni orificios para respirar. ¿Cómo percibía el mundo? Audición, visión u ondas sonoras. Esto determinaría cómo deberían escapar. 11 y tartamudeó. ¿Qué hacemos? Lu Feng guardó silencio. Caminó hacia la ventana y extendió la mano para empujarla. La ventana parecía estar helada o oxidada. Cuando lo empujó por primera vez, no se movió. Sus brazos se tensaron y ejerció fuerza. Luego, la ventana hizo un chirrido extremadamente feo y se abrió un pequeño espacio triangular. El hocico negro del arma sobresalió del hueco, pero el coronel no apuntó al monstruo. Fue en la calle de enfrente. Hubo un ligero ruido, se utilizó un silenciador, que no se podía escuchar a más de 10 metros de distancia. La bala dejó una silueta fugaz en sus retinas y al momento siguiente, golpeó la ventana de un edificio en la siguiente calle. Las balas que usaban en el campo eran diferentes de las que usaban los humanos comunes para juzgar a los humanos. La ojiva hecha de aleación de uranio empobrecido tenía una fuerza de penetración y aplastamiento a nivel de perforación de blindaje. Hubo un fuerte ruido cuando todo el vidrio se rompió y cayó al suelo. Los movimientos del monstruo se detuvieron. Lu Feng levantó su arma y disparó unas cuantas veces más. Los cristales rotos cayeron en la dirección que apuntaba. El monstruo lo escuchó y los pies arrastrándose cambiaron de dirección. Pareció dejar de moverse por un tiempo antes de moverse lentamente hacia la ubicación del sonido. Después de 3 minutos, se detuvo nuevamente, se rindió en su dirección y continuó caminando hacia donde estaban. 11 inconscientemente dio un paso atrás, su rostro pálido. ¿Puedes luchar contra eso? Los delgados labios de Lu Feng se crisparon ligeramente. Miró al monstruo con los ojos entrecerrados, su expresión tranquila y terrible. Al momento siguiente, extendió la mano y quitó el silenciador. Luego apretó el gatillo. Una serie de balazos explotó violentamente en el área alrededor del monstruo. En la ciudad que estaba demasiado tranquila, el sonido era tan impactante como un trueno. El monstruo estaba atascado en su lugar nuevamente, pero en ese momento, de repente se escuchó un chirrido agudo en el otro extremo de la ciudad. Luego, una enorme sombra se elevó desde esa dirección. Un pájaro parecido a un halcón voló por el cielo y extendió alas de decenas de metros de largo, planeando más rápido que una bala mientras se lanzaba directamente hacia el monstruo blanco. El monstruo emitió un grito de alta frecuencia cuando la membrana blanca se agrietó y docenas de tentáculos con forma de espinas se estiraron y enredaron alrededor del pico del águila. Hubo un sonido de trato cuando las alas de acero del águila perforaron el cuerpo del monstruo. El monstruo estaba sufriendo y los tentáculos retrocedieron como si estuvieran electrocutados. El águila voladora aprovechó la oportunidad para retirarse e inmediatamente voló hacia arriba. Una vez lejos del rango de ataque del tenso grupo de tentáculos, dio vueltas en el cielo antes de descender en picado nuevamente con el fuerte sonido del viento. Su pico afilado se insertó directamente en el centro del cuerpo del monstruo blanco. De repente, un líquido blanco y rosa carne salpicó. El pico afilado mordió algo y el monstruo blanco se retorció y luchó frenéticamente. Su cuerpo era tan ruidoso que las casas circundantes temblaron y el suelo tembló. En esta ciudad humana gris, 2 monstruos inimaginables se mordían el uno al otro de esta manera. El suelo, cientos de metros a su alrededor, estaba cubierto de un lodo oscuro. Esta batalla terminó con el monstruo blanco completamente irreconocible, los órganos internos desaparecidos. El águila voladora sostenía una serie de órganos en su boca mientras giraba y se alejaba volando. Anse suspiró aliviado. Solo entonces entendió la intención de Lu Feng detrás de disparar con tanta frecuencia. No había necesariamente un solo monstruo en esta ciudad. Expuso la ubicación con el sonido de disparos, atrayendo a otros monstruos. Escuchó a 11 preguntar, ¿tú, cómo supiste que estaba ese pájaro? Lu Feng retiró su arma, puso el silenciador y se dio la vuelta, su serie de acciones fluyó limpiamente. No lo sabía. Hice una apuesta. Anse miró en la dirección donde había desaparecido el águila voladora. En este caso, un monstruo volador parecía mostrar ventajas incomparables. Escaparon de la muerte y no hablaron más. En el silencio, de repente se escuchó una vieja voz. Casi es la hora. La voz del abuelo era ronca. Tengo 60 años y eso es suficiente. Lu Feng miró en dirección al anciano y preguntó, ¿cuándo? El anciano abrió la boca mientras miraba el cielo lejano con una mirada irracional y loca. Viene. Cuando eso llegue. ¿Qué está viniendo? Inimaginable, inimaginable. Su voz estaba llena de ronquera moribunda. Es más grande que todo e invisible. En este mundo, eso llegará pronto. La voz de Lu Feng era baja. ¿Cómo lo sabes? Me estoy muriendo, puedo sentirlo, puedo oírlo. Su voz era lenta, como un susurro alargado incontables veces. ¿Qué puedes oír? Escuché. El anciano habló de manera intermitente. Caos. Mientras hablaba,
El anciano miró hacia el cielo oscuro sobre la ciudad. Anse siguió su mirada. El cielo estaba tan bajo, horriblemente bajo, que colgaba pesadamente sobre el horizonte. La aurora era tan brillante y la luz verde también era más baja, mezclándose con las nubes oscuras. Lu Feng había dicho que la razón por la que la aurora era tan brillante era porque la base había hecho que la frecuencia del campo magnético artificial fuera más fuerte para resistir la distorsión. La gente crece en el suelo y muere en el suelo. El cielo, el anciano lucía pacífico, su voz gradualmente se volvía más ligera y tranquila. El cielo solo se volverá más profundo y más bajo. Una vez que las últimas palabras salieron de su boca, lentamente juntó las manos. Sus ojos se cerraron lentamente. Las piernas de Onsebei se suavizaron y se arrodilló frente al anciano, colocando sus manos sobre las rodillas flacas. ¿Abuelo? ¿Abuelo? No hubo respuesta. El pecho del anciano dejó de moverse. Él se ha ido. La muerte fue en un instante. Onsebei comenzó a llorar mientras hundía la cara en la rodilla del anciano. Una vez que finalmente volvió a levantar la cabeza, Anse susurró, ¿estás bien? Estoy bien. Onsebei miró fijamente el rostro de su abuelo y murmuró, el abuelo dijo anteriormente que no le teme a la muerte. Dijo que todos los vivos tienen su propia misión. Su misión era proteger a todos en la mente. Ver la mina sobrevivir hasta el día de hoy, él ya está bien. Onsebei miró el rostro del anciano, su rostro marchito y polvoriento. Su cabello blanco estaba desordenado y enredado en algunos lugares. En el subterráneo oscuro, nadie podría vivir decentemente. Murmuró, yo voy a buscar un peine. Se levantó deprimido y fue a la otra habitación. Una vida tardía estaba muerta. En esta habitación, esa era otra vida muerta de hace mucho tiempo. Anse se volvió para mirar el sofá de la sala de estar que tenía un esqueleto. Su carne y sangre deberían haberse podrido naturalmente porque el sofá estaba cubierto de rastros moteados de verde, amarillo y marrón, que eran rastros de crecimiento de moho. Comenzó cuando superbacterias, hongos y virus se reproducían en ciudades humanas. Infectaron a todos sin distinción y las ciudades se llenaron de cadáveres. Cualquiera que haya visitado las ruinas en el desierto lo sabría. Las palabras que una vez pronunció Pouit resonaron en sus oídos. Miró hacia el viento. Edificios muertos, una ciudad muerta y edificios llenos de esqueletos. Cada esqueleto era una vida muerta. Lu Feng vio que la mirada de Anse todavía estaba tan tranquila mientras miraba a la distancia. Sin embargo, bajo el reflejo del cielo oscuro, los movimientos sutiles en este rostro tranquilo y hermoso se combinaron para presentar una tristeza indescriptiblemente ligera como el humo. Lu Feng observó la ciudad y declaró, cuando se construyeron las bases humanas, hubo una búsqueda e investigación exhaustivas. La fuerza de la base no fue suficiente y muchas ciudades pequeñas no recibieron un rescate oportuno. Anse miró los interminables edificios que eran como el océano. Se necesitarían al menos varias horas para caminar de un extremo a otro de la ciudad. Gentilmente preguntó, ¿es esta una ciudad pequeña? Sí. Los ojos de Anse se abrieron un poco. Una ciudad que era extremadamente grande en su opinión era solo una ciudad pequeña que era demasiado tarde para ser rescatada por los humanos. Entonces, ¿cuán magnífico era el mundo humano antes de la era del desastre? No lo sabía. Dado que había humanos dispersos por esta ciudad que lucharon por sobrevivir al desastre, había más lugares donde innumerables personas que no habían sido rescatadas continuaban luchando, desesperados y muriendo. Esta ciudad estaba llena de esqueletos y la base no era segura ni pacífica. El mundo humano entero estaba lleno de llanto. Un mundo tan grandioso estaba cayendo gradualmente. Al imaginar esta escena, le pareció ver una enorme puesta de sol que se hundía gradualmente en el horizonte negro al anochecer, una muerte prolongada. En este silencio sepulcral, se escuchó el sonido de algo cayendo al suelo en el dormitorio de al lado. Lu Feng gritó, ¿qué pasó? No hubo respuesta, solo los temblorosos jadeos de Onsebei. Lu Feng frunció el ceño, sostuvo su arma y se volvió para caminar. Anse lo siguió de cerca. La habitación estaba vacía. No había monstruos ni enemigos. Solo la espalda de Onsebei estaba frente a ellos, temblando violentamente. Al principio, Anse pensó que estaba llorando. Luego, después de caminar a su lado, Anse vio que estaba mirando un peine en su mano. Fue difícil para Anse describir el peine de madera, pero no era uno, sino dos fusionados. Estaba el tipo más común de peine de madera. Tenía un mango de 10 centímetros y unos finos dientes de peine. Los mangos de dos peines de madera igualmente comunes crecieron juntos, como si estuvieran tallados en la misma pieza de madera. Los dientes del peine estaban inclinados 45 grados, uno a la izquierda y otro a la derecha como una serpiente de dos cabezas. Sin embargo, si al principio eran dos peines normales, ¿cómo se fusionaron? La madera, un trozo de madera, era lo más común y seguro. Sin embargo, debido a esta apariencia que estaba más allá del sentido común, trajo el terror más incomparable. Lu Feng se dirigió a la cómoda donde Onsebei había obtenido el peine.
Obviamente, esta era la habitación de una mujer antes de la era del desastre. Sobre el tocador de marfil, había innumerables botellas, frascos y herramientas grandes y pequeñas. Lu Feng extendió la mano para limpiar el polvo del espejo. Limpió una capa, pero había otra capa debajo. El polvo pareció crecer dentro del espejo. El espejo estaba empañado, distorsionando sus figuras en una masa negra. Anse vio esto y de repente recordó cuando escaló la muralla de la ciudad exterior. Arena había caído, pero arena todavía estaba adentro, como si la pared se hubiera convertido en una mezcla de arena y acero. Lu Feng ya no miró al espejo. Sus cejas se fruncieron mientras miraba las herramientas de maquillaje grandes y pequeñas. Finalmente, extendió la mano y agarró un par de pinzas largas y oxidadas. No eran pinzas porque las pinzas de metal ya habían entrado en contacto con un cortador de cejas de plástico. Se pegaron entre sí y las piezas reticuladas en forma de X se integraron en una de manera perfecta. No estaba claro si era acero, plástico o un material nuevo que los humanos no conocían. Los dedos de Once Bei temblaron y el peine cayó al suelo polvoriento. Esta ciudad, dijo. ¿Hay algo extraño? Nosotros, vámonos. No es esta ciudad, le dijo Lu Feng. Se quedó mirando las pinzas pegadas y la cortadora de cejas y declaró, el motor. Estas palabras fueron como un rayo. Había estructuras mecánicas complejas dentro del motor y una vez que fueron dañadas las delicadas estructuras. Si el interior del motor también experimentó una fusión extraña y cambió como este peine, el accidente aéreo estaba destinado. Anse se inclinó y recogió el peine. No pudo ver ningún rastro de costura y las tallas en el mango eran caóticas y locas. No se sabía cómo se habían mezclado, como los tentáculos de la escritura negra en el manual de vuelo. Los ojos de Anse se agrandaron. De repente, las palabras que Madem lo había dicho cuando se transformó en una abeja reina volando en el cielo sin límites llenaron sus oídos. Ella había dicho, los genes humanos son demasiado débiles para percibir lo que está sucediendo en el mundo. Todos moriremos. Todo trabajo es inútil. Simplemente prueba la insignificancia y la impotencia de la humanidad. Estos pensamientos cruzaron la mente de Anse como un relámpago cruzando el cielo. Sí, cuando las personas y los monstruos, o los monstruos y los monstruos tuvieran una superposición o proximidad espacial, se produciría una contaminación genética. No, esto estaba mal, completamente mal. Genes. Murmuró. No son los genes. El problema no eran los genes en absoluto. Los humanos pensaron que la modificación genética era la causa fundamental de la contaminación. Sin embargo, la contaminación fue la mezcla y reorganización de la carne y la sangre entre un ser vivo y otro ser vivo. Sus propias características habían cambiado, pero este cambio se realizó mediante cambios genéticos. Si las cosas se contaminan mutuamente, si las propiedades de un ser vivo cambian instantáneamente, ¿por qué no podrían hacerlo otros objetos? ¿Cuál era la diferencia entre un cuerpo biológico con una espiral de ADN y otra materia inanimada? Así, el papel y la madera también se contaminarían entre sí, al igual que el acero y el plástico. Entonces sería el caso de todas las cosas tangibles del mundo. Era solo que este proceso estaba sucediendo gradualmente. Este torrente recién comenzaba. La contaminación de los genes era un precursor y fue mostrado a los humanos. En esos días en que desapareció el campo geomagnético, los monstruos de tipo mixto comieron salvajemente y tomaron los genes de otras criaturas para crecer. Eran como humanos acumulando comida para lidiar con el invierno. ¿Lo habían sentido ya? La voz de Once Bei tembló. En el final. No pudo terminar. ¿Qué tipo de época fue esta? ¿Qué tipo de desastre estaban enfrentando? ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Una luz eléctrica atravesó el cielo. Las ventanas temblaron y el viento gritó en la distancia, haciendo un ruido prolongado que entró en la habitación. Sus ropas volaron de manera agitada. Anse miró hacia arriba y él y Lu Feng se miraron el uno al otro, los fríos ojos verdes tan oscuros como el cielo afuera. En el momento en que se miraron, se escuchó un trueno en el cielo. El cielo se hizo más bajo y entre el vasto cielo y la tierra, la lluvia cayó. Bajo la cortina de lluvia, todo lo que estaba afuera no se podía ver ni escuchar. Había una infinita nada gris, infinita, un horror infinito. La voz suave de Madame Lu y la voz ronca del abuelo se superpusieron en los oídos de Anse. El tiempo está llegando. Capítulo 65. Luego encontraron más evidencia en esa habitación. Era difícil empujar las ventanas para abrirlas porque el borde de acero ya se había fusionado con la base. Mirando el esqueleto, los huesos de las piernas habían desaparecido en el sofá. La existencia más fea era un candelabro invertido en el techo del dormitorio. La pantalla de la lámpara y los soportes de metal se mezclaron y fundieron entre sí, fluyendo suavemente como la combustión final de una vela. La pantalla blanca original estaba cubierta de polvo negro y cada polvo era una mancha negra del tamaño de una aguja. Estaban agrupados muy juntos como si se retorcieran en cualquier momento.
Esta cosa extraña que no debería haber sucedido estaba más allá de los límites de la cognición y la ciencia humanas. Hizo que Anse tuviera la ilusión de que este mundo era como cera derretida por el fuego, mezclándose gradualmente. Onsebei regresó a la sala de estar. Se sentó en el suelo y recogió el cuerpo de su abuelo, levantándolo de la silla. Se llevó a su abuelo como si la silla fuera el monstruo más terrible que separaría el cuerpo de su abuelo de él. Una vez lejos de la silla, colocó a su abuelo en el suelo, pero los músculos de sus mejillas se movían nerviosamente. El suelo también era un monstruo. Al momento siguiente, todo su cuerpo se sorprendió y de repente dio unos pasos hacia atrás. Su propia existencia también fue fuente de contaminación. Anse vio su expresión de pánico e impotencia y dio un paso adelante. Acababa de dar un paso cuando la mirada horrorizada de Onsebei cayó sobre él y Onsebei dio otros pasos hacia atrás. Si todo en este mundo se contaminó entre sí, solo manteniéndose alejados de todas las cosas podrían preservarse. Anse pudo entender los miedos de Onsebei y se ofreció a distanciarse. Lo siento, yo. A Onsebei le temblaban los dientes. Necesito silencio. Lu Feng llevó a Anse al dormitorio. Después de entrar en el dormitorio y ver el candelabro que fluye nuevamente, Lu Feng se detuvo de repente. Anse miró al coronel y vio que los ojos verdes parecían haberse convertido en hielo. Al momento siguiente, Lu Feng sacó su comunicador del bolsillo de su abrigo. Lo sostuvo con fuerza, con los nudillos blancos. Anse miró desde un lado. Onsebei se había derrumbado y Anse sabía que la condición de Lu Feng, como humano, no sería mejor que la de Onsebei. Es más, el coronel tenía más pensamientos que Onsebei. Mientras supera el miedo provocado por el mundo loco, también debe pensar en la base humana en la distancia o por la base humana, debe mantener la calma. Si el motor falla debido a la contaminación de sustancias, entonces el comunicador debe ser lo mismo. Había un destornillador en el cajón de la mesita de noche del dormitorio. Lu Feng lo recogió y giró los tornillos del comunicador. La cáscara, el chip con patrones complicados, los cables entrelazados e innumerables piezas pequeñas se extendieron sobre la cama. Lu Feng los recogió uno por uno y examinó su estructura a la luz. El comunicador tenía muchas partes. Después de observar por un tiempo, Anse también sacó algunas partes estructurales simples de la pila para verificar si cumplían con el estándar de la maquinaria humana. Después de cerrar la puerta del dormitorio, parecía que solo estaban ellos dos en este mundo. Ninguno habló. En medio de la lluvia, no se escuchó nada excepto el sonido de las piezas que se revisaban. El progreso de Lu Feng fue rápido y estas partes parecían normales. Anse de repente se sintió ahogado. Miró un pequeño chip que tenía en la mano. Había dos hebras de alambre de cobre rojo una al lado de la otra, cada una extrañamente retorcida con docenas de alambre de cobre fino. Deben estar paralelos con una distancia de varios milímetros en el medio. Sin embargo, en este momento, estaban sueltos y doblados de una manera extraña. Los dos cables de cobre estaban muy juntos y eran indistinguibles entre sí. Esto era absolutamente inusual. Por un breve momento, Anse de repente tuvo un pensamiento. Si el comunicador se rompió por completo debido a la fusión de materiales, ¿qué pasaría si Lu Feng nunca pudiera regresar a la base? Sin embargo, no era un hongo tan malo. Miró el chip en su mano y se mordió el labio. Con algo de dolor, finalmente tiró de una esquina de la manga de Lu Feng. Había una hebilla oculta en el interior de las botas de Lu Feng y había colocado una daga afilada en ella. Ahora esa daga fue sacada. Anse iluminó el chip con la linterna desde un lado mientras la hoja apuntaba a los cables de cobre enredados poco a poco. Había signos de adherencia entre los alambres de cobre, pero afortunadamente, se encontraba a tiempo y pudo ser separado. Una vez que finalmente se aclaró, el espíritu de Anse estaba tenso, pero también se sintió un poco mareado. Parecía estar enfermo. Su salud se estaba volviendo cada vez más débil desde que la espora mostraba signos de madurez. Lu Feng revisó las partes restantes nuevamente y las ensambló en orden. Luego presionó el botón y lo encendió. Al momento siguiente, el sonido no era el lo siento. La señal base se ha interrumpido debido al viento solar en la ionosfera. Al que estaba acostumbrado Anse. X. El sonido de la lluvia fue fuerte cuando miles de grandes gotas de lluvia salpicaron la ventana, haciendo un ruido constante. Esta era una lluvia fuerte que solo aparecía en la temporada de verano y la ventana se había convertido en una cascada gris. Las gotas de lluvia parecieron golpear el alma de Anse. En un rastro, escuchó vagamente una suave voz femenina proveniente del comunicador, pero su mareo empeoraba. El mundo frente a él se convirtió en una mancha de luces de colores. Al segundo siguiente, cayó directamente frente a él. Antes de perder el conocimiento, solo tenía un pensamiento. Esperaba que la espora no saliera tan rápido.